La presente clase va a tratar sobre forceps, que solemos decir que también la utilización de forceps es un parto instrumental. Es un instrumento que se utiliza para el periodo final del parto. Ya veremos cuáles son las indicaciones. Lo que debo mencionar también es que hay una raigambre popular que habla como si fuera el forceps un procedimiento vetusto o un procedimiento muy agresivo para tratar un parto. Y les tiene que quedar claro que esto no es así. Esto es, digamos, un vox populi que es equivocado. El forceps es un instrumento esencial para un servicio de obstetricia que se preside tal, y tiene que siempre haber algún especialista que maneje muy bien los forceps, y ustedes tienen que saber que es en muchas situaciones prácticamente irreemplazable. Un obstetra que tenga formación integral, que pueda hacer partos forcipales, puede salvar muchas situaciones que son situaciones que no se puede realizar el nacimiento por cesárea ni por parto normal, que sería con sufrimiento fetal agudo, por lo cual es un instrumento, el forceps, indispensable para el obstetra desde siempre. Lo que ocurre es que anteriormente, que no había prácticamente cesáreas porque tenían un alto riesgo anestésico y por las infecciones, que no había en la era preantibiótica, se hacían forceps trayendo la cabeza fetal desde muy arriba, desde segundo, primer plano. Esas eran los que tenían grandes consecuencias en algunos casos, mórbidas, ¿no? Pero luego con la combinación con la cesárea y en algunos casos puntuales, el forceps es especialmente indicación. La palabra forceps significa pinzas. El precursor del forceps actual aparentemente sería desarrollado a partir de la familia Chamberlain, una familia inglesa, durante los siglos XVII y siglo XVIII. Como les dije, antes la cesárea era de altísimo riesgo y esto ayudaba al nacimiento por vía baja. Así como el forceps, también hay otros adminículos que se utilizaron, por ejemplo, uno de ellos la ventosa, que se ha utilizado mucho también, pero les diré que el forceps es el más utilizado para el nacimiento por vía vaginal, la asistencia instrumental del parto. Los forceps tienen elementos constituyentes, son dos hojas o ramas, le decimos nosotros habitualmente, en forma de cucharas fenestradas, que tienen además un mango. Estas ramas pueden presentar dos curvaturas, puede ser una curvatura, presentan dos tipos de curvatura, cefálica y una pelviana. La cefálica está representada por la concavidad formada entre las concavidades de las dos ramas, y la curvatura pélvica está formada entre las ramas y sus mangos correspondientes. A su vez, como veremos, pueden ser forceps rectos o curvos. Luego tiene un sistema de enganche entre las dos ramas que va a servir para articularlas. Hay algunos que son por deslizamiento, otros que son con una pequeña mariposa, como por ejemplo el forceps de Tarnier, deslizamiento como el forceps de Killian. Y este sistema de enganche es para que estas dos ramas se crucen o se pongan en paralelo. Es decir, que se cruzan como si fueran un sistema de pinzas. Los tipos de forceps, les decía, hay forceps rectos, curvos, dependiendo para cada indicación. Los más utilizados el día de hoy, les diré que son estos tres. El de Simpson, el forceps que más comúnmente hay en la provincia de Córdoba, en los distintos nosocomios y hospitales públicos, es un forceps curvo. Es para allá cuando está el feto en variedad directa o en variedades anteriores. En cambio, el Killian es un forceps recto, y como es recto sirve para rotar en tercer plano, por ejemplo. Las ramas ajustan cruzadas, pero lo hacen de manera longitudinal con, como les decía, una articulación por deslizamiento. Se utiliza para rotar y para sinclitismos. Personalmente, yo que nunca más hice obstetricia de haber terminado en la residencia, en mi guardia, en la Maternidad Nacional en Córdoba, es el forceps, mi jefe de guardia, es el forceps que a nosotros nos enseñó a utilizar, el que más he utilizado yo cuando hice la residencia, el forceps de Killian. Dicho sea de paso, voy a hacer un comentario personal. Mi hijo nació este año con un parto forcipal, con un forceps de Killian, por un sufrimiento fetal agudo. Anduvo todo perfecto.
O sea que se toman decisiones, como lo he dicho en otras clases, se toman decisiones en segundos. Y si el obstetra sabe utilizar un forceps, sabiendo que está prohibida las maniobras que sean de empuje desde arriba, en la mayoría de los casos, Christeller, conocida como Christeller, que puede producir lesiones también en el feto y en la madre, el forceps es un aliado indispensable del obstetra y sobre todo de una guardia o una urgencia. El forceps de Piper es un forceps más delicado, indicado para la extracción de cabeza última en un podálico. Ustedes saben que es infrecuente que haya partos en podálico hoy en día y de primigesta podálica, como dijimos en la clase de cesárea, es indicación absoluta de cesárea una primigesta podálica. Este forceps de Piper tiene los mangos muy delicados y largos y situados en un plano por debajo de las cucharas. Y ese se utiliza, también se puede utilizar el Piper o el Deli, que es un forceps como un Simpson más pequeño. Lo podemos utilizar a veces, sobre todo el Deli, que les reitero como un Simpson pequeño, en la cesárea que queda encajada la cabeza. O sea, la cesárea que se hace tardíamente luego de un trabajo de parto que ha fracasado, se utiliza para facilitar la extracción fetal por arriba, ¿no? Acá tenemos dibujos de los distintos forceps. Como vemos aquí abajo a la derecha, el forceps de Killian que les mencioné anteriormente, fenestrado aquí, ¿verdad? Forceps recto, aquí ven los dos mangos, la articulación por deslizamiento. Este es una variedad del Leucard que es no fenestrado. Este es el que verdaderamente nosotros encontramos aquí. El de Naegele también. Este es el Simpson, pero el que encontramos acá habitualmente nosotros es este, el mayor. Y este es el forceps de Deli para cabeza última en un podálico, porque es el mayor riesgo que tienen los partos en podálico es la cabeza última, encajada. Entonces, para resumir, este forceps que es el de Killian, este es el de Simpson-Brown, porque este tan cortito prácticamente no lo usamos, no lo he visto yo, por lo menos, y lo que hace la fenestración es que sea más liviano el forceps. Este es un forceps, y esto está en el libro de la cátedra. Yo soy tercera generación de ginecólogos. Este era el forceps que usaba mi abuelo, un forceps de Tarnier. El Tarnier tiene, como pueden ver aquí, una articulación con una mariposa. Y ahí fíjense ustedes cómo termina el mango del forceps para que la obstetra pueda tomar de allí. Tiene además este forceps, que aquí no lo ven, un tractor que se usaba para hacer rotaciones. Estos eran forceps que se utilizaban hace mucho tiempo para traer fetos desde más arriba del segundo plano. Como verán ahora la indicación está contraindicado hacer un forceps en el segundo plano. Antes las mujeres morían por cesáreas en la era preantibiótica y por la anestesia, entonces la mayoría de los partos eran por vía baja. Condiciones, que no es lo mismo que indicaciones, para la aplicación del forceps. Cabeza encajada, es decir, tercer y cuarto plano. Tercer plano, el Killian, rotación, es fabuloso saber utilizar bien el forceps de Killian para la rotación rápida y extracción fetal. No debe existir desproporción fetopélvica, o sea, en la clase de distosia de hombros específicamente, se habló que era un factor de riesgo utilizar un forceps en un niño que es macrosómico y que tiene un trabajo de parto prolongado, favorece la distosia de hombros. Sumando esos tres factores de riesgo, había un 23 a 25% de riesgo de distosia de hombros. El cuello tiene que sí o sí tener dilatación completa, las membranas tienen que estar rotas, pero esto es lo más importante. Porque lo más importante para colocar un forceps es conocer correctamente la variedad de posición. Vuelvo a insistir entonces en la importancia de la semiología obstétrica. Si yo no conozco bien la variedad de posición, voy a poner mal el forceps y ahí va a ser mórbido. Tiene que haber evacuación de montorios, eso es algo que nos va a facilitar. Pero recalco nuevamente el correcto diagnóstico de variedad de posición. Se puede también utilizar anestesia local, se hace la episiotomía, y se coloca también en algunos casos la anestesia pudenda, infiltrando los nervios pudendos por vía vaginal para facilitar la colocación del forceps. Indicaciones.
maternas y fetales. Maternas, falta de colaboración y agotamiento materno, edema agudo de pulmón, descompensación cardíaca brusca, eclampsia o una escasa retroperfusión del coxis. Y en cuanto a las fetales, un sufrimiento fetal agudo les diré que es la causa más frecuente de colocación de forceps, más falta de rotación, otra causa muy frecuente, falta de rotación y de descenso de cabeza y la cabeza última en un podálico. Pero, gracias a Dios, es más infrecuente el nacimiento de partos por podálica. Aquí está cómo se coloca la primera rama. La colocamos verticalmente, se sigue la mano del operador y el forceps pega contra la mano del operador, se rota y se coloca a ambos lados de la cabeza fetal. La apoya en posición vertical en la mano guía con la concavidad de la cuchara hacia los genitales. Ubica la mano guía en el espacio isquiococcigio izquierdo, dejando solo el pulgar afuera. Desliza la cuchara por el eje de la mano guía y progresa debido al descenso del mango, el cual llega a colocarse por fuera del antebrazo. Para introducir la segunda rama, la operadora toma con la mano homónima y la ubica igual que la primera rama. Introduce en la vagina el dedo índice y medio en el espacio isquiococcigio con la palma hacia arriba. Apoya el extremo distal de la cuchara en estos dedos. La penetración de esta se ayuda con el mango, que pasa de situación vertical a horizontal y llega a calzar con la primera rama. Las ramas del forceps se juntan con presión solo en el momento de cada contracción uterina. El resto del tiempo deben permanecer separadas. Se procede a realizar la episiotomía mediolateral. No olvidar proteger siempre el períneo. Se tracciona con delicadeza hacia abajo y luego hacia arriba, siguiendo el eje del canal del parto, con solo la fuerza del antebrazo hasta que salga la cabeza del recién nacido. Finalmente, se procede a retirar las ramas, primero la derecha siguiendo la curvatura de la cabeza fetal. Y luego la izquierda de igual forma, de preferencia sin pujo materno. Bueno, como visto en ese video con un muñeco, porque obviamente que es imposible poder mostrarles en un paciente real, vieron cómo se coloca cuidadosamente y fundamental, como acá dice, conocer la variedad de posición. Y recuerden, el forceps no es mala palabra, es una herramienta fundamental para un servicio de obstetricia y en la urgencia, ¿no? No se hace un forceps programado. Es irreemplazable en ciertos casos utilizar el forceps. Bien, muchas gracias. Espero que les haya sido de utilidad.